Hola, mi nombre es Reina Estefanía del Ángel Ibarra Cruz, soy de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, cursando la licenciatura Químico-Farmacéutico-Biólogo, en la materia Parasitología, dada por la doctora María Magali Guillén Morales. Soy del quinto semestre, Grupo B. Estaremos viendo los helmintos en su clasificación cestos. El contenido de este video que se abordará son 5 parásitos, empezando por el Immunolepis nana, Immunolepis diminuta, el Difilibotium laptum, el Difilidium caninum y por último tenemos la Taenia solium, Taenia sagittata y Taenia asiatica. Immunolepis nana. Estaremos viendo el Immunolepis nana en su estadio huevo. Este es un parásito céstodo que es muy fácil de distinguir, ya que tiene un tamaño entre 30 a 50 micrómetros y esta tiene lo que es una forma ovalada. Su rasgo más característico se encuentra en su interior, ya que esta contiene un embrión hexacanto o oncósfera, que como ven podemos observar en la figura 1 que posee 6 ganchos. Este embrión está envuelto por una membrana interna llamada embrióforo delgado. Y bueno, este parásito lo que lo hace único y un punto clave para la identificación son 2 prominencias polares en el embrióforo, de las cuales en esta emergen entre 4 y 8 filamentos que se extiende en el espacio entre el embrióforo y la cáscara. Los puntos claves para la identificación de este parásito son el embrión hexacanto con sus ganchos, que es muy típico en los céstodos, y sobre todo la presencia de esas 2 prominencias polares que tienen filamentos. Finalmente podemos también saber su purito académico, que nos recuerda que si bien llamamos huevo, el término más preciso es el embrión hexacanto dentro de la cáscara de huevo, ya que si el embrión y el huevo son etapas de desarrollo distintas y el embrión ya está formado al ser eliminado. Ahora vamos a hablar sobre sus características en su estadio adulto del Immunolepis nana. Sus aspectos generales, estas tenias ya pequeñas y estrechas de 25 a 40 milímetros de longitud, pudiendo tener hasta 200 proglótidos, que lo podemos observar en la figura 1. También tenemos su excólex, que esta es muy pequeña, que puedo medir de 0.3 milímetros, que podemos observar en la figura 2. Los proglótidos son trapezoidales, que estas son más anchas que largas, como podemos observar en la figura 3. El orificio genital siempre posteriormente está en el mismo lado. Los proglótidos maduros tienen 3 testículos situados en la parte posterior de lo que es el anillo y un solo ovario lobulado situado entre los testículos, y las glándulas viteligenas constituyen una única masa situada por dentro del ovario. Ya los proglótidos grávidos contienen lo que es un útero saxiforme, que va a tener y va a contar con 100 a 200 huevos. Estaremos viendo el ciclo biológico del Immunolepis nana. Los huevos del Immunolepis nana son inmediatamente infecciosos cuando se cruzan con las heces fecales y no pueden sobrevivir estos más de 10 días en el ambiente externo, como paso 1. Cuando los huevos son ingeridos por un huésped intermediario, un artrópodo, varias especies de escarabajos y pulgas pueden servir como hospederos intermediarios. Estos se convierten en cisticercoides, que pueden infectar a humanos o roedores tras la ingestación en el paso 3 y se puede desarrollar adultos en el intestino delgado. Una variante morfológica idéntica del Immunolepis nana infecta a roedores y utiliza artrópodos como huéspedes intermediarios.
Cuando se ingieren lo que son los huevos, en el paso 4, en los alimentos o agua contaminada o de contaminación de heces, se liberan lo que son oncóferas contenidas en los huevos. Las oncóferas, que son las larvas de hexacanto, penetran lo que es la vellosidad intestinal y se convierten en larvas cisticercoides. Tras la ruptura de esta vellosidad, los cisticercoides regresan a lo que es el lumen intestinal, envaginan sus escólices y van a adherirse a lo que es la mucosa intestinal, donde se van a desarrollar en los adultos que residen en la porción ileal del intestino delgado, produciendo lo que son los proglótidos grávidos. Los huevos de estos se excretan en las heces cuando se liberan los proglótidos a través de atrio genital o cuando los proglótidos se desintegran en lo que es el intestino delgado. Un modo más alternativo de la infección consiste en la autoinfección interna, donde los huevos se van a liberar su embrión hexacanto que penetra la vellosidad, continuando el ciclo infeccioso sin pasar por el entorno externo. En el paso 9, la vida útil de los gusanos adultos es de 4 a 6 semanas, pero la autoinfección interna permite que la infección persista lo que es durante muchos años. Immunolepis diminuta. Ahora estaremos viendo con su estadio huevo del Immunolepis diminuta. En comparación con su prima Immunolepis nana, este huevo viene siendo más grande, midiendo entre 75 a 90 micrómetros, aproximadamente el doble. Su forma viene siendo esférica y presenta una cubierta gruesa llamada embrióforo, que es más notorio que en el Immunolepis nana. En su interior, al igual que todos los cestos, encontramos lo que es el embrión hexacanto u oncósfera con sus 6 ganchos. Una clave de identificación es su gran tamaño, la forma esférica y su color café, que intensifica con la tinción yodo-lugol, como se ve en la figura 2. También se presiona su cubreobjeto, el embrióforo puede romperse y liberar la oncósfera. Ahora pasaremos a sus características en el estadio adulto. En el aspecto general, de pequeña longitud de 2 a 6 centímetros y tiene una anchura de 2 a 6 milímetros, y también tiene un escoles esférico con 4 ventosas y rostero invaginable por inerma, como podemos observar en la figura 1. Sus proglótidos, tanto las maduras como las grávidas, son similares a las del Immunolepis nana, pero algo mayores, casi 3 veces de longitud y anchura, como podemos observar en la figura 2 y 3. Ahora pasamos a una parte muy importante, que es su ciclo biológico. Los huevos del Immunolepis diminuta se excretan en las heces del huésped definitivo infectado, que puede ser roedores y el hombre. Los humanos maduros son ingeridos por el hospedero intermediario, que puede ser varios artrópodos, adultos o larvas. En el paso 2, como podemos observar en la imagen, la oncósfera se libera de los huevos y van a penetrar lo que es la pared intestinal del hospedador, que se desarrollan en las larvas cisticercoides. La especie del género Tribolium son hospederos intermediarios comunes para la Immunolepis diminuta. Las larvas cisticercoides persisten a través de la morfogénesis del artrópodo hasta la edad adulta. La infección del Immunolepis diminuta es adquirida por el huésped mamífero después de la ingestión de un huésped intermediario que lleva las larvas cisticercoides, como podemos ver en el paso 4. Y bueno, los humanos pueden infectarse lo que es accidentalmente a través de la ingestión de los insectos en cereales precocidos u otros alimentos
y directamente del medio ambiente, como por ejemplo tenemos la exploración oral del entorno por parte de los niños, que es un claro ejemplo de cómo se puede infectar. Después de la ingestión, el tejido de los artrópodos infectan se digieren liberando lo que son las larvas cisticercoides en el estómago y en el intestino delgado. Y la evención del Excólex, como podemos ver en el paso 5, ocurre poco después de la liberación de las larvas cisticercoides. En la maduración de los parásitos, este ocurre en un plazo de 20 días y los gusanos adultos pueden alcanzar lo que es una longitud de 30 centímetros, como podemos ver en el paso 6. Y bueno, los huevos se van a liberar en el intestino delgado a partir de proglótidos grávidos, como podemos observar en el paso 7, que se desintegran tras desprenderse de los gusanos adultos. Los huevos se expulsan en el medio ambiente en las heces del hospedero mamífero. Diphyllobotium latum. Estaremos viendo en su estadio huevo de este parásito. En la figura 1 y en la figura 2 podemos observar al huevo. Es de un tamaño medio de 55 a 75 micrómetros. Este tiene una forma que es ovalada. Presenta lo que es un opérculo, aunque no siempre es fácil de ver. En la figura 1 tenemos sus partes que nos muestra el opérculo, la cáscara, el cigoto y el vítero. Segundo, es muy característico, el parásito elimina lo que son las cadenas proglótidos, como podemos observar en la figura 2. Estos segmentos son muy distintivos porque son más anchos que largos, midiendo de 10 a 12 milímetros de ancho, y contienen el útero en forma de roseta que se observa como el enrollamiento sinuoso, que es de color café en su porción media. La eliminación de estas cadenas proglótidos es un punto muy importante para el diagnóstico de la difilobotrytis. Características de los adultos. Aquí tenemos el Excólex, que viene siendo ovoide de 2 por 1 milímetros, con 2 botios sin ganchos ni róstelo, como podemos observar en la figura 1. También tenemos los que son los proglótidos, que son más anchos que largos, como había dicho antes. En la figura 2 lo podemos observar. El orificio genital se abre en la cara ventral. Un solo juego de aparatos genitales, testículos numerosos y repartidos por los márgenes. Ovarios bipulado, glándulas vitilógenas numerosas y repartidas por los márgenes. Útero largo y contorneado que abre en la cara ventral por detrás del orificio del atio genital. Ciclo biológico del Diphyllobotium latum. Empezando en el paso 1, en donde los huevos van a pasarse de embrionar en las heces. En el paso 2, en condiciones apropiadas, los huevos van a madurar aproximadamente de 18 a 20 días. En el paso 3, producen lo que son oncósferas que se van a desarrollar en coracidios, que podemos observar en la imagen. Después de la infección por un crustáceo adecuado, que viene siendo el primer hospedero intermediario, el coracidio se convierte en larvas procercoides, como podemos observar en el paso 4. Las larvas procercoides son liberadas del crustáceo tras la depredación por el segundo hospedador intermediario, que viene siendo generalmente un pez pequeño, y migran a los tejidos más profundos, donde se van a desarrollar en una larva precercoide, que es la etapa infecciosa para el huésped hospedero definitivo, como podemos ver en el paso 5. Debido a que los humanos generalmente no comen estas pequeñas especies de peces crudos, el segundo hospedador intermediario probablemente no representa
una fuente importante de infección humana. Sin embargo, estos pequeños segundos hospederos intermediarios pueden ser comidos por especies depredadoras más grandes que luego sirven como hospederos para técnicos, como podemos observar en el paso 6. En este caso, el precercoides migra a la musculatura del pez depredador más grande y los humanos y otras especies de huésped definitivo adquieren parásitos a través del consumo de pescado hospedero paratécnico, como poco cocido, como podemos observar en el paso 7. En el hospedador definitivo, el precercoide se desarrolla en tenias adultas en el intestino delgado. Los difilopódidos adultos se adhieren a lo que es la mucosa intestinal mediante dos surcos bilaterales pilóteas de su escólex, como podemos observar en el paso 8. Y bueno, los adultos pueden alcanzar más de 10 metros de longitud con más de 300 proglótidos. Los huevos inmaduros se excretan de los proglótidos hasta 1.000.000 de huevos al día por gusano y se liberan en las heces. Luego aparecen en las heces de 5 a 6 semanas después de la infección. Typhlidium caninum. Analizaremos en el estadio diagnóstico de este cesto del Typhlidium caninum, conocido también como la tenia del perro. Ocasionalmente infecta a lo que son los humanos. En este caso buscamos los tres elementos, que es el huevo, el proglótido y la cápsula ovígera. Los huevos individualmente son muy pequeños, midiendo de 30 a 45 micrómetros, y su forma viene siendo esférica. Contienen embrión hexacanto u ocósfera con sus 6 ganchos. En la cápsula ovígera, como podemos ver en la figura 2, esta es su forma que más veremos en el microscopio. El útero del parásito se desintegra y agrupa los huevos en bolsas llamadas cápsulas opígeras, que estas van a medir de 200 a 300 micrómetros de diámetro, y estas van a contener de 8 a 25 huevos en su interior. En la figura 2 se ve claramente esta bolsa redonda repleta de pequeños huevos. En los proglótidos, en la figura 1 y 3, estos son los segmentos del parásito, donde los proglótidos grávidos son los que se desprenden y se desarrollan en las heces. Estos son muy característicos porque son más largos que anchos y miden alrededor de 3 milímetros. Debido a su forma y su color blanquecino, a menudo se describen como si fueran semillas de calabaza o granos de arroz. Una característica única que se puede ver con tinción en la figura 3 es la presencia de doble juego de órganos reproductores con los dos poros genitales laterales. Un punto clave es enfatizar que el diagnóstico se hace a través de la cápsula ovígera, que es la bolsa de huevos, o el proglótido con forma de semilla de calabaza. Ciclo biológico del Typhlidium caninum. Los proglótidos grávidos pasan intactos en las heces o emergen de la región perianal del huésped. En el paso 1, en el ambiente los proglótidos se desintegran y liberan paquetes de huevos que ocasionalmente se encuentran libres en las heces. Como paso 2, el huésped intermediario, con mayor frecuencia etapas larvarias de la pulga del perro o gato, ingieren lo que son los paquetes de huevos y la oncósfera en su interior se libera en el intestino de la pulga larvaria. La oncósfera penetra la pared intestinal y esta va a invadir el hemocele, que viene siendo la cavidad corporal del insecto, y se desarrolla en cisticercoide, como vemos en el paso 3. El cisticercoide pertenece en la pulga mientras que madura de la larva a adulto. El huésped vertebrado se infecta al ingerir la pulga adulta que contiene el cisticercoide, como podemos ver en el paso 5. En el intestino delgado del huésped vertebrado, el cisticercoide
se desarrolla en la tenia adulta después de aproximadamente un mes. La tenia adulta, que mide hasta 60 centímetros de largo y 3 milímetros de ancho, residen en el intestino delgado del huésped, donde éste se van a adherir mediante su excólex, que vemos en el paso 6. Los proglótidos grávidos con doble poro se desprenden del estróbilo, que viene siendo el cuerpo, y se eliminan en las heces. Los humanos también se infectan al ingerir la pulga contaminada con cisticercoides. Los niños son los más frecuentemente infectados, posiblemente debido al contacto cercano con mascotas infectadas de pulgas. El humano juega un papel importante, ya que si se infecta viene siendo un hospedero accidental. Tenia. Estaremos viendo el estadio huevo del género Tenia, que incluyen la Tenia solium, la Tenia saginata y la Tenia asiatica. Es crucial mencionar que morfológicamente no podemos diferenciar los huevos de estas tres especies al microscopio, por lo tanto el diagnóstico inicial se reporta simplemente como huevo de Tenia spp. Sus características son: este viene siendo un huevo pequeño, midiendo desde 35 a 45 micrómetros de diámetro, y su forma es esférica o casi perfectamente redonda. En sus estructuras interiores, lo que vemos en realidad es un embrión. Contiene un embrión hexacanto u oncosfera, que es la larva inicial, que posee sus característicos 6 ganchos o 3 pares de ganchos, como se ve en la figura 1. El embrión está rodeado por una envoltura interna llamada embrióforo, el cual es de color café grueso y presenta estrías radiales como si fueran rayos de sol. Esta cubierta gruesa es la clave para la identificación del género Tenia. La membrana hialina. Exteriormente, el huevo posee una membrana fina y transparente que pierde durante el tránsito intestinal, por lo que a menudo no lo vemos en las muestras de heces fecales. Un punto clave es que nos enfocamos en la forma esférica, la cubierta café y la radiada del embrióforo, y presenta un embrión con 6 ganchos en su interior. Nos centramos en el estadio proglótido del género Tenia. Este es un segmento de cuerpo de parásito que se desprende y se elimina en las heces, encontrado en segmentos en muestras fecales en un diagnóstico definitivo. El proglótido de esta forma es plana y regular, midiendo aproximadamente de 1.0 a 2.0 centímetros de largo por 0.2 a 0.4 centímetros de ancho. ¿Cómo podemos identificar esta especie? La clave para identificar las especies de Tenia solium, Tenia saginata y Tenia asiatica está en el número de ramas uterinas primarias. Para verlas, los proglótidos deben de ser aplanadas y teñidos, generalmente con tinta china o carmín ácido. La Tenia solium, que viene siendo la tenia del cerdo, tiene un menor número de ramas, tiene de 7 a 12 ramas primarias por lado. La Tenia saginata, que viene siendo la tenia de vaca, y la Tenia asiática tienen un número mayor de 15 o más ramas primarias por lado. Su purito académico, que es muy interesante, es que los proglótidos tienen una cierta movilidad semejante a una lengua, y a veces pueden ser observados reptando por las paredes del recipiente de la muestra o incluso en la ropa interior del paciente. En la figura 2 nos muestra un proglótido teñido donde se visualiza la rama uterina teñida oscura. La figura 1 muestra una anatomía general del gusano, mostrando el escoles cabeza, con rostelo y ganchos en el cuello y los proglótidos maduros. Ciclo biológico de la tenia. La tenia es la infección de los humanos con la tenia adulta.
Taenia saginata, Taenia solium y Taenia asiatica. Los humanos son los únicos hospederos definitivos de estas tres especies. Los huevos o proglótidos grávidos se excretan con las heces y los huevos pueden sobrevivir durante días o meses en el medio ambiente. En el ganado vacuno de la Taenia saginata y los cernos en la Taenia solium y la Taenia asiática, se infectan al ingerir vegetación contaminada con los huevos o proglótidos grávidos. En el intestino del animal, las oncóferas eclosionan, invaden la pared intestinal y migran a los músculos estriados, donde se convierten en cisticercos. Un cisticerco puede sobrevivir durante varios años en el animal. Los humanos se infectan al ingerir infecta cruda o poco cocida. En el intestino humano, el cisticerco se desarrolla durante 2 meses hasta convertirse en una taenia adulta que puede sobrevivir durante años. Las tenias adultas se adhieren al intestino delgado por el escólex y se residen en el intestino delgado. La longitud de estos gusanos adultos pueden ser de 5 metros o menos para la Taenia saginata. Sin embargo, pueden alcanzar a medir hasta 25 metros y de 2 a 7 metros para la Taenia solium. Los adultos producen proglótidos que maduran, se vuelven grávidos y se desprenden de la taenia y migran al ano o se liberan en las heces. Aproximadamente pasa en un transcurso de 6 días. Los adultos de la Taenia saginata suelen tener 1000 a 2000 proglótidos, mientras que los adultos de Taenia solium tienen un promedio de 1000 proglótidos. Los huevos contenidos en los proglótidos grávidos se liberan después de los proglótidos y se liberan en las heces. En la Taenia saginata puede producirse 10.000, 100.000 y en la Taenia solium puede producirse 50.000 huevos por proglótido respectivamente.